para el Señor. A Él sea la gloria y la alabanza, porque Él es bueno. Dios bendiga al hermano que ha orado por la palabra. Dios bendiga a todos los hermanos que han trabajado en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, hermano, que nos permite vida para estar en su casa en este día, para poder alabar y bendecir su nombre. Vamos rápidamente al Evangelio de Lucas, en su capítulo 4. Vamos a estar comenzando a meditar en esta tarde para la honra y la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primer día de la semana y el Señor nos bendice con la bendición de estar en este lugar. Aleluya. Muchos hermanos en sacrificio. Qué bendición eso, ¿verdad? Que el Señor nos insta y nos lleva, nos fortalece para ir en ese camino. Aleluya. Lo tiene, hermano, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 18, vamos a leer para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios, ¿lo tenemos todo? Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice así: para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse y vamos a meditar en esta palabra que el Señor nos dejó escrita aquí en este lugar. Dice que el Señor había regresado a su lugar de nacimiento y expuesto en pie en medio de la sinagoga. Dije que se le fue dado el rollo del libro de Isaías, y ese era Isaías 61, del 1 en adelante. El Señor comienza a leer y comienza a hablar lo que estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 1, capítulo 61, del 1 en adelante. Pero él se detiene en el versículo 2, en medio del versículo 2, haciendo, hermano, un paro al momento donde él dice que viene a dar buenas nuevas y a anunciar el día agradable de Jehová. Y hasta ahí llega él, o se sienta, y él se queda todo el mundo viéndolo a él, porque él dijo: este día se ha cumplido esta profecía que fue dada por medio de Isaías. Ahora el Señor hace un punto aquí y él habla, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto es muy importante en este tiempo, preguntarnos qué espíritu es el que está sobre nosotros, porque el Señor dijo bien claramente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para que yo esté equipado para ir y hacer la obra que el Señor, el dueño del Espíritu, me ha mandado a hacer. La pregunta de hoy, que hoy en día nos hacemos para la iglesia del Señor, Dios bendiga a la iglesia del Señor que está aquí en este lugar, y la iglesia del Señor que también se encuentra en otros lugares, lejos de este lugar, y que a lo mejor nos van a estar viendo en algún tiempo este pensamiento que el Señor nos ha entregado. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia debe de estar. Y entonces, hermano, nos preguntamos qué espíritu es el que está gobernando verdaderamente, está guiándonos a cada uno de nosotros. ¿Sabe que la iglesia no es las cuatro paredes que vemos aquí? La iglesia del Señor es cada hermano y cada miembro, cada hermano y cada hermana, cada joven, cada niño que se ha entregado en los brazos del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Entonces, por eso es importante de que nos preguntemos qué espíritu es el que nos está gobernando a nosotros, porque el Señor era bien claro y sencillo y estaba seguro, hablando él acerca de la profecía que se había dado por medio del profeta Isaías, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y por qué el Señor hablaba eso de esa manera? Él podía hablar y estar seguro de que había el Espíritu del Señor estaba sobre él, porque dice la palabra del Señor que cuando el Señor fue a encontrarse con Juan el Bautista, cuando estaba Juan bautizando en el Jordán, dice que el Señor se le fue a hablarle a Juan y le dijo: yo necesito ser bautizado hoy, este día, en este momento, por ti. Juan le dijo: yo no puedo bautizarte porque más bien yo necesito ser bautizado por ti.
Y le dijo el Señor, no, es necesario que cumplamos esto, pongámonos de acuerdo, porque es necesario dar este testimonio de que el cristiano comienza la vida del cristianismo por medio del bautismo. Ahí entra a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor salió de las aguas del río Jordán, dice que hubo una voz en el cielo que dio testimonio y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Vea qué testimonio se dio del cielo, haciendo constar, dice que el espíritu del cual él habla aquí en Lucas, que está sobre él, es porque lo había sentido y muchos lo habían visto también, porque dan testimonio de que el Espíritu Santo de Dios descendió del cielo como en forma corporal de una paloma, asentándose sobre el Señor Jesús. La gente lo tenía que ver. ¿Qué le parece a usted, hermano? Que la gente que estaba en ese tiempo tuvo que ver el Espíritu Santo bajando y sentándose sobre el Señor. No solamente él estaba hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí, sino que el Espíritu del Señor lo vieron que cayó sobre el Señor. Aleluya. Y lo más lindo es que el Espíritu Santo llega al Señor y inmediatamente que él sale de las aguas, no es como usted y yo que salimos de las aguas y nos fuimos a hacer los quehaceres, a andar para aquí, para allá y a andar haciendo cualquier cosa. Nos fuimos a cenar, nos fuimos a desayunar, o no sé a qué hora se bautizó usted, pero la mayoría de veces el bautismo se hace en la tarde. Y entonces se fueron a cenar, se fueron a dormir, a ver una película, a ver algo que les gustaba, a ver la novia, a pelear con el esposo, ¿verdad? A diferentes cosas se fueron después del bautismo, a su nombre. ¡Aleluya! Pero el Señor es especial. Dice que el Espíritu del Señor, el que había caído sobre él, dice que lo impulsó a él a hacer todo lo contrario de lo que usted y yo hemos hecho después del bautismo. ¿Cuántos se acuerdan que hicieron después de que se fueron a bautizar? Yo fui bautizado allá en el lago de donde yo crecí. Y después de que me bautizaron salimos chiflando, salimos para cualquier lado, nos fuimos para la casa y el siguiente día, pues al culto se había culto, porque había culto todos los días. La gente se aburría de verlo pasar a uno para el culto. Dicen como que se van a acabar la iglesia, eso. Y la verdad no la acabamos ni la vamos a acabar, porque esto termina cuando la iglesia es levantada a las bodas del Cordero. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban al Señor que aquí en otros cultos ya no podemos? Amén, hermano. Y aquí contra el culto ya no podemos. Hay hermanos que están queriendo dejar de venir al culto porque muchos cultos tiene la iglesia Río de Agua Viva. Porque hay otras iglesias que tienen culto los domingos nada más. Y los demás días de la semana hacen cualquier otra cosa. Y se alegran porque esas iglesias sí son de verdad, porque toman en cuenta que los hermanos se cansan. Sí, hermanos, todo el mundo nos cansamos, pero también el Señor se cansó cuando iba hacia la cruz del Calvario y no la tiró. Y entonces hay que alegrarnos y hay que animarnos de que el camino del Señor no es para llorones, sino que para gente determinada a llegar. ¿Cuántos están determinados a llegar? A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En el Evangelio de Marcos, en su capítulo 1, dice en el versículo 12, así. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Mira dónde le impulsó el Espíritu al Señor. Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Este es el evento cuando él se está 40 días, 40 noches en ayuno. Y lo único que había de compañeros ahí, dice que eran las fieras del campo, las fieras que vivían en el desierto. O sea que el Espíritu lo impulsa a él a ser bautizado. Una vez se bautiza, se va al desierto a ayunar, a buscar someter a la carne a la obediencia del Espíritu. ¿Me está entendiendo? Hay gente que dice, no, Jesucristo, Él era Dios y Él era todo, y a Él la carne no le hacía daño para nada, que él operaba y que era... No, hermano, dice que Él habitó en un cuerpo de carne como el de nosotros. En el mismo habitó Él.
Pero lo único que Él nos da, nos da, hermano, un testimonio de cómo se logra someter a la carne al Espíritu. ¿Cómo se logra que esta carne entre a la obediencia del Espíritu? Él la llevó al desierto para que se diera cuenta de esta humanidad de humillación. Dice Pablo, cuando le habla a la iglesia, le habla que el Señor se humilló a sí mismo. Ese cuerpo de humillación lo llevó al desierto para que aprendiera a ser obediente al Espíritu. ¿Cuántos le alaban, hermano? Así como tenemos usted y yo la carne, ¿verdad? Bien sometida al Espíritu. Mire, hermano, si usted y yo tuviéramos esta carne sometida al Espíritu como el Señor la llevó. Mire, si esta carne cuando llegue de aquí a los 3 días sin entregar, yo le digo, hermano, que esa carne está que tiembla, esa carne está que se desmaya, esa carne está que pide que le lleven alcohol para que la revivan. Esa carne está que le hace, hermano, que le comienza a decir al corazón y a la mente que si no come, que se le va a destruir ese estómago, que se va a dañar y que va a terminar loco. Gloria a Dios. Porque esta carne no quiere parar de comer, porque quiere seguir, hermano, como de rebelde. Pues el Señor la llevó, dice que el Espíritu lo guió hacia el desierto. No era que Él quería, no, es que el Espíritu le dijo, esto es lo que vamos a hacer ahora, que el Espíritu es el que nos gobierna a nosotros. ¿Cuánto tiempo venimos diciendo, hermanos, tenemos que darle los domingos al Señor? Y yo no sé por qué, porque usted quiere que yo le explique por qué. Y yo no le voy a explicar por qué, porque yo no lo sé todavía, pero le estoy creyendo a Dios. Aleluya. Y cuando usted entiende eso, usted lleva la obediencia a esta carne. Yo le puedo decir que si yo le digo, y honestamente los hermanos levantan la mano, han ignorado esa noticia. La mayoría ha ignorado ese detalle, que el Señor está diciendo que tenemos que llevar esta carne al menos cada domingo. Al menos cada domingo a la obediencia del Espíritu. Amén, hermano. ¿Y por qué se pone así, pues? No le digo que levante la mano porque le va a dar pena. Porque hay muchos hermanos que han ignorado lo que hemos hablado de que es necesario que los domingos se lo estemos dando al Señor. Y lo han ignorado y lo han tomado como poca cosa. Y yo le digo una cosa, es porque viene algo que usted necesita estar preparado, habiendo llevado esta carne a la obediencia del Espíritu. Y cada domingo nos cuesta. Ahora imagínense al Señor. Eran 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Dice que después de que él llegó a los 40 días, dice que tuvo ¿qué? ¿Qué sintió él? Sintió hambre. No sintió sed. Sintió hambre. Y usted puede preguntar, pero ¿por qué no sentía sed? Si estaba en el desierto, no caliente, y estaba la lengua que la tenía seca. Bueno, la palabra no nos explica por qué Él no le dio sed primero, sino que le dio hambre primero. Pero el Espíritu lo tenía ahí, el Espíritu lo fortaleció ahí. Dice que después de que pasó las pruebas que tuvo en el desierto, dice que entonces vinieron los ángeles, porque aquí lo narra de esta manera que los ángeles le servían, pero si no fue después, no fue que los ángeles le sirvieron, sino hasta después de las pruebas, que pasó las pruebas él en el desierto. Porque Satanás se le presentó para hablarle, le comenzó a hablar y le dijo con que si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan y te quitas el hambre? Pues, y él le dijo, mire hermano, si el Señor, le voy a decir esto yo, le voy a decir, mire, si el Señor hubiera querido, hace que Satanás se convierta en arroz asado, a su nombre. No solamente haber hecho que una piedra se convirtiera en pan. ¿Ha visto unas piedras que hay como hay en el río? Unas piedrotas así que parecen francés. Si él hubiera querido, él hubiera dicho que Satanás se convierte en arroz asado y cae ahí. ¿Me está entendiendo? Porque el Señor tenía la capacidad de poder hacer eso. Pero el Señor le dijo, no, es que yo tengo hambre, pero eso no es tu problema. Porque yo no vivo por el pan. Si yo estoy vivo, no es porque el pan me da vida. Le digo porque la vida que yo tengo no me la dio el pan, me la dio el Padre. Cuando Él murió, no fue un pan que lo levantó, sino que al Padre le plació que Él tuviera vida, para que vieran que había resurrección y esperanza para los que quedaban detrás. Que el Espíritu es el que nos gobierna a usted y a mí. Una versión de este mensaje
Lo prediqué por medio del internet hace un tiempo cuando no pudimos hacer un culto aquí. Pero el Señor me está dando algo diferente hoy para los que estamos aquí y para los que van a escuchar ahora. Porque sabe que de este mismo texto usted puede predicar mañana y Dios le va a dar algo diferente. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que o hace una cosa de una manera o la hace de otra, porque ella es viva. La palabra de Dios no es muerta. Y ella no cree usted que es algo que lo tira así, hermano, como una semilla infértil. No, dice que es eficaz, que va a hacer lo que tiene que hacer y regresa a dar las buenas nuevas, que hizo la obra para la cual fue enviada. Si los rebeldes somos nosotros. Somos nosotros los que Dios nos habla y lo tomamos como poca cosa. A mí no me importa que digan lo que quieran los hermanos ahí. Hermanos, y tomar en cuenta que Dios es el que está en el asunto, fuéramos más obedientes a la palabra y comenzáramos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver verdaderamente la gloria de Dios? La podemos ver. Podemos ver la gloria de Dios aquí en este lugar de una manera como nunca jamás usted la ha visto ni se la ha imaginado. La podemos ver porque Dios es real y Dios está con su pueblo. Y Él quiere mostrarnos cosas más grandes, mayores todavía, de misterios que Él tiene para la iglesia. Pero tenemos que aprender a operar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, vamos a traerle el contexto. Otro espíritu que quiere gobernar en las vidas de nosotros. ¿Sabía usted que Satanás quiere gobernar en las vidas de nosotros? Satanás quiere que usted vaya al culto, vaya con permiso al culto y regrese de regreso a hacer lo mismo que lo tenía haciendo. Satanás no tiene problema que usted venga al culto, alabe a Dios, alabaré, me voy con él para machacarle la cabeza y todo aquello. Él le gusta que lo mencione. Pero lo que le quiero decir es que lo que le molesta a Satanás es que usted opere en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando vea que Él lo quiere poner a trabajar para Él y usted no quiere porque usted ya tiene un Señor, tiene un Salvador, eso le molesta a Él. Pero que no le moleste eso a usted, que le moleste que esta carne quiera obedecer al diablo. Eso sí que le moleste a usted. Porque fíjense esto, había uno de los 12 que el Señor había hermano reclutado como soldados, como discípulos, como los 12 apóstoles que Él había escogido. Él los había escogido. Y sabe que en medio de los 12 hacían culto todos los días, andaban con Él, hacían la Santa Cena, andaban contentos, andaban alegres, tenían puestos de honor. Dice que dentro de los 12 había uno que se llamaba Judas, el Iscariote. Pero dice que ese Judas operaba con un espíritu que era muy diferente al espíritu que el Señor hablaba que él tenía. Muy diferente al espíritu que operaba en el Señor Jesús. Y vemos a Judas trabajando de una manera muy diferente a como el Señor quería que trabajara. Y iba al culto, pero no se sometía a Dios. Y lo podemos ver, yo quiero que usted vaya conmigo y vea en el espíritu que andaba operando el apóstol Judas. Y vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 26, un poquito para atrás de donde está, y se llega al Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 14. 26, 14. Gloria al nombre del Señor. Y dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Oiga bien, el espíritu que impulsaba al Señor nunca lo llevó a traicionar, a vender a nadie. Pero el espíritu que operaba en Judas el Iscariote dice que lo llevó al saber de que andaban interesados, de que andaban procurando encontrar y agarrar quien fuera Jesús de Nazaret. Los principales sacerdotes estaban en el templo. Judas llegó mientras el Señor se va a orar al huerto Getsemaní. Él está caminando hacia el templo a buscar hacer un poco de dinero,
porque estaban dando una recompensa para quien pudiera entregar a Jesús de Nazaret. Porque ellos lo querían apresar para matarlo. Judas se dio cuenta que había una oportunidad, había trabajo en el día de culto. Aleluya. En el culto de oración le apareció algo de que había, aleluya, hay poder. Le dijeron, si alguien nos dice dónde está Jesús, porque se parecía a los 12. ¿Quién de ellos es verdaderamente Jesús de Nazaret? Le vamos a pagar 30 monedas de plata. Y en esta vida le lo vamos a recompensar de esta manera. Judas le dijo, ¿cuánto es lo que dan ustedes de dinero para yo poderles entregar a Jesús? Y le dijo, 30, démosle 30 a Judas. Y dice Judas, bueno, yo se lo voy a entregar. Ustedes me van a seguir y cuando yo llegue a donde está Jesús de Nazaret, yo les voy a decir quién es y no les voy a decir es de Jesús, sino que yo voy a llegar y me voy a acercar a él, le voy a dar un abrazo, le voy a dar, es más, le voy a dar un beso porque yo abrazo a todos a su nombre. Yo he aprendido a abrazar a todos los 11, pero a Jesús de Nazaret le voy a dar un beso para que ustedes vean y se den cuenta quién es, y él no lo va a notar. Alabado sea el nombre del Señor. Ni lo va a notar que yo lo entregué, porque si le dijera ese es Jesús de Nazaret y ustedes se van y lo agarran, él se va a dar cuenta que yo lo entregué. Pero como yo lo voy a llegar a él y lo voy a abrazar y le voy a dar un beso, y entonces ustedes le caen porque ustedes ya saben que no es otro, es él. Y el Señor sabe que él se le detecta el plan. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor sabe todo? Amén. Que aunque él caminaba como hombre, pero él conocía como Dios. Que aunque él veía como hombre, pero también veía como Dios. Amén, hermano. Aún estando en la tierra, él podía ver lo que Dios estaba viendo, porque él tenía el poder. Él podía ver al otro lado de la pared cuando nadie sabía ni veía. Él podía ver esas cosas. Él podía traspasar el cuero o la piel que usted y yo podemos tener y llegar a lo más profundo del corazón. El ojo humano no puede saber lo que el corazón tiene. El ojo humano no puede ver lo que la mente tiene, pero el Señor veía lo que Simón tenía en el corazón y lo que estaba maquinando, y le dijo, ¿por qué estás pensando eso? ¿Por qué estás pensando eso en tu corazón? ¿Por qué estás así de molesto? ¿Por qué esta mujer me está limpiando los pies? ¿Por qué tú sientes eso? Y Simón no lo había hablado a él, sino que decía él entre los dientes, como usted a veces se pone a hablar, y decía él, si este fuera profeta verdaderamente, no se dejara tocar de esa mujer, pero lo decía entre los dientes. El Señor de lejos le dijo, hey Simón, ¿por qué estás hablando así? Aleluya. ¿Cuántos le alaban al Señor? Alabado sea el nombre del que vive. Dice que cuando Judas dice que guiado por el espíritu de Satanás, estando en la iglesia, pero siendo guiado por el espíritu de Satanás, va y vende al maestro. Y sabe que yo en esos días que estábamos, que nevó, me había ido a estudiar. Digo, ¿cuánto puede el significado? Si vamos a cambiar 30 monedas de plata hoy en día, de esas como las que le dieron a Judas, ¿cuánto de dinero nos haríamos hoy en día recibiendo 30 monedas de plata? Y lo que yo logré encontrar, que el valor de hoy en día en dólar es de 300 a 400 dólares. ¿Qué le parece? De 300 a 400 dolaritos de hoy en día. Estoy hablando de los dólares de hoy en día, porque hoy la vida cuesta más que antes. Si le pagaran caminar al Señor hoy en este tiempo, Judas camina con él, y entonces viene Judas y recibe 30 monedas de plata, las va a cambiar al banco. El banco le diera entre 300 y 400 dólares hoy en día. Así como están las cosas hoy, creo que le dieran menos, porque hoy el dinero compra menos. Entonces viene y él recibe 300 o 400 dólares, y con eso él se lo pone en la bolsa y dice, ahora sí la hice, yo tengo 300 o 400 dólares más que todos los discípulos, y nadie se dio cuenta que yo le vendí al maestro, y yo voy a llorar y yo me voy a quejar porque, ay, pobrecito el maestro, mire lo que le están haciendo, pero yo tengo mi ficha en la bolsa. ¿Cuántos le alaban?
Entonces, lo que nos lleva a preguntarnos es qué espíritu es el que nos guía a nosotros cuando venimos y traicionamos, cuando venimos y vendemos al hermano por algo insignificante, por algo que no tiene valor, por algo que verdaderamente no vale la pena, hermano. Si un puesto, yo le digo, si es mejor que Dios le dé el puesto, que usted lo procure, es mejor que Dios le dé más puesto de lo que usted quiere. Hay hermanos que sienten frío cuando saben que les toca hacer algo y dicen, ay, Dios mío, y es mejor que Dios le dé la fuerza, que usted diga, esto es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es predicar, yo lo que quiero es ser evangelista, yo lo que quiero es ser misionero, yo lo que quiero es ser profeta, yo lo que quiero es ser maestro, yo lo que quiero es ser pastor, porque el pastorado es el que más quiere todo el mundo. Aleluya. Yo le puedo prestar estos zapatos. Aleluya. No hay problema. Y posiblemente le queden, y hasta pequeños le queden. Pues si Dios lo ha preparado para eso, pues déle para adelante. Pero no estemos vendiendo a alguien por un par de... Porque el Espíritu de Dios no nos guía a eso. El Espíritu de Dios nos guía a una humildad, nos guía a un sometimiento, nos guía a ser obedientes a la palabra, nos guía a amar la iglesia, nos guía a ser parte del pueblo santo de Dios y sentirse gozoso, sentirse alegre cuando ve que el Señor usa a un hermano, usa a otra hermana. Darle gloria al Señor por lo que Él está haciendo, porque la gloria es para el Señor, la obra es del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Y cuando sabe que cuando Dios tiene determinado usar a un hermano, llevar a un hermano a trabajar en algo, aunque el hermano diga, yo no quiero, hermano, yo no quiero, hermano, yo no quiero. Pero si Dios quiere, Dios lo prepara, Dios le da lo que necesita para que haga la obra que Él lo manda a hacer. Porque Dios es el que llama, Dios es el que prepara, Dios es el que equipa para que haga la obra del Señor. Porque apartados de Dios nada podemos hacer. Es apegados a Cristo que podemos darle la gloria mientras le hacemos el trabajo al Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué espíritu es el que lleva a una vida? ¿Qué espíritu es el que está operando? La vida que viene y traiciona, la vida que viene y mete el cuchillo, la vida que viene y no es fiel. Porque, hermano, el Señor anda buscando gente que sea fiel, gente que sea una gente que ame su obra, que sea una gente que se entregue por completo, no por puestos, no por posiciones, no porque suba de nivel, sino simplemente por servirle a Él, porque está agradecido por su salvación. Esa es la única motivación, que tenemos una salvación que estamos peleando en este camino para guardarla, que estamos peleando en este camino para no perderla, que estamos agradecidos. Pero yo no sé si usted está agradecido con el Señor, pero yo estoy agradecido con el Señor, no por el puesto, sino por la salvación, porque Él nos ha salvado, nos ha dado vida abundante, hermano. Y entonces, en este tiempo usted y yo vemos, hermano, cómo no hay fidelidad. No hay fidelidad en este camino. El Espíritu que opera, mire, si el Espíritu Santo de Dios operara, esto, hermano, fuera algo tan poderoso, esto fuera algo tan glorioso. Los hermanos llenos del Espíritu Santo de Dios vienen, hermanos, sometidos a Dios. Ellos cuando escuchan la palabra dicen un amén, pero un amén genuino, un amén verdadero, un amén porque lo sienten del corazón, que es Dios que está tratando con sus vidas en lo más profundo. Y cuando sale un amén de ellos, es un amén que dicen, yo lo voy a considerar vivirlo. Hermano, hay un sometimiento a Dios primeramente, hay un amor para la obra del Señor. Hermano, hay una expectativa de gloria, que cada día estamos creyendo en el Señor, que Él va a venir por su pueblo, que Él no fallará. Y en cualquier momento la iglesia de Dios, el pueblo del Señor, el amado pueblo del Señor, la amada iglesia del Señor será levantada en un abrir y cerrar de ojos a la boda del Cordero. Y estamos creyendo y estamos aferrándonos a esa fe. Pero el espíritu, por eso es que es importante saber qué espíritu es el que está en cada uno de nosotros. Pero el espíritu de Belcebú, el espíritu de Satanás, que fue el que minó el corazón de Judas, hermano, ese es lo único que anda, existe en el culto, pero cuando están orando, él está con un ojo pelado, a ver, no vaya a ser, él está fijándose, no vaya a ser que le vayan a agarrar la cartera, no vaya a ser que le vayan
que alguien se vaya a caer y lo vaya a golpear. Está pendiente de todo porque está cuidando su pellejo. Está buscando su bien, está buscando de qué manera es que le va a ir bien, está buscando a ver cuáles son los hermanos que no se gozan en el culto. Está viendo a ver cuáles son los que no se están gozando en el culto para ir a acercarse a ellos. Ey, ¿por qué no te estás gozando? No, es que no me gusta cómo hacen el culto ahí. A mí tampoco. Es el espíritu que no es de Dios, es un espíritu que es del mismo diablo y no lo detectamos muchas veces cuando andamos medio aguaditos, hermanos, medio malitos espiritualmente, un poco con gripe espiritual, un poco de dolor de cabeza espiritual, un poco de dolor en el vientre espiritual. Andamos que cualquier cosita le ponemos atención. ¿Y por qué no se goza usted en el culto? No, es que no me dan a mí tampoco, hermano. ¿Y por qué no se dan un poquito? ¿Por qué no le damos para aquí y no le damos para allá? Y comienza, hermano, sí, verdad, y ahí lo vamos a poner de así, lo vamos a poner de allá. Yo le digo que en el invierno también lo van a poner. Es mejor que le tengamos cuidado, porque Cristo viene pronto y el Señor no viene por esa charlatanería, hermano. El Señor viene por un pueblo que entienda que este camino es serio, que este camino es un camino, hermano, que hay que caminarlo con el corazón, que hay que dejar que el Espíritu de Dios sea el que gobierna. Mira cuán gloriosa era la obra del Señor. Me ha ungido Jehová para ir a dar las buenas nuevas. Me ha ungido para yo poder orar por los enfermos. Me ha ungido para que se rompan las cadenas de los que están atados. Me ha ungido para que yo dé las buenas nuevas de salvación. Y Él anuncia el día agradable de Jehová. ¿Cuántos le alaban, hermano? Es para hacer el bien, no es para hacer el mal, es para meter el oro. No es para que lo carguemos. A su nombre. Amén, hermano, porque, mire, hermano, que muchas veces en este camino hay gente que dice, hermano, el pastor tiene que, si yo le llamo a las 4 de la mañana que me venga a recoger para que me lleve la mega, tiene que venir si él es el pastor de la iglesia. No, si él es el pastor de la iglesia, pero él tiene que trabajar para comer también. A su nombre. Esa es la expectativa que tiene mucha gente. Se hace bien niñona cuando viene a la iglesia para que la anden chineada, para que la anden cargada, porque nadie le puede mirar, ni lo puede ver, ni siquiera se puede acercar como no le gusta porque se enoja. Y no se acuerdan que en el mundo el diablo los andaba de pelota. A su nombre sea la gloria. Y ahora que estamos en Cristo nos volvemos muy delicados, hermano. Es que nadie nos puede decir nada. No le puedo decir, hermano, arréglese, cámbiese esa manera de vestir, cámbiese esa manera de apariencia. Aparentemos cristianos, porque el que es cristiano debe parecer también. ¿Cuántos creen, hermano? Imagínese usted, aparece por aquí, hermano, un montón de gente con pistola y con... ¿Ah? Y con camisas así media arrancadas y todo tatuado, y aparece ahí con pistola. ¡Ey, párense aquí a la hora de que salgan! Y usted va a decir, nos cayó los mareros, y aquí no se dio cuenta Estados Unidos que le metieron los mareros. Y sale usted para afuera y ve que afuera lo que tienen son las patrullas de la policía. Y usted dice, pero es que no parecen. Usted le va a preguntar, oye, ¿y usted qué es? Oh, yo soy de la policía aquí de la ciudad. ¿Pero de qué ciudad es usted? De aquí, de la ciudad donde ustedes viven. ¿Y por qué no me enseña su ID? Por favor, please. Me enseña para ver de qué destacamiento es usted, para saber, no sé, qué queremos saber. Pero usted lo que le quisiera decir es que no, usted no parece. Lo siento, pero usted anda pistoludo y todo, y anda ahí el spray o la pistola esa que tira electricidad. Usted anda de todo, pero que yo no sé, que no me inspira confianza. Igual es un cristiano que diga que es cristiano, pero no parece, no me inspira confianza. Cuando le daban al Señor, el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, porque el Espíritu de Dios es uno solo. Hay gente que dice, no, hermano, que la iglesia no es para tanto, no hay que tomársela tan en serio. Bueno, es que el Señor no dijo eso, no se la tomen en serio cuando lleguen al 2022. No dijo eso el Señor. Es un camino que no es para tomar al suave, hermano. Amén. Pero cuando viene un policía, no necesita enseñarle la pistola ni su tarjeta de identificación, porque parece policía. Anda zapato de policía, anda vestido de policía, anda su gorra de policía, anda su insignia de policía, y de la manera que se comporta es como policía. Miren los policías que tenemos allá. Aleluya. Desde que usted viene, usted se da cuenta quiénes son los ujieres aquí. Nada más le ve la cara que tienen, usted da cuenta que es de ujieres. Que Dios bendiga a los hermanos ujieres. Denle paso fuerte al Señor. A su nombre, Señor. La gente sabe que son los ujieres, porque andan vestidos de ujieres, andan uniformados.
y anda su plaquita que dice Ujier de la Iglesia Apóstoles y Profetas Río de Agua Viva. Mira, que vienen los amigos, la gente que viene a visitar la iglesia, no los hermanos, porque hoy ya lo van a conocer. Y vienen los hermanos y los Ujieres están en calzoneta, en chores, están ahí. Una camisa ahí toda, ¿verdad? Y ahí todo, y en China está ahí el Ujier esperando. Y usted va a decir, wow. Si usted ya está aclimatado a ese desastre, pues no le va a hacer roncha. Pero si usted viene entrando por primera vez y usted viene de una iglesia que ama la palabra de Dios y que quiere ir al cielo, usted va a decir, no, un momento, yo es que me voy de aquí. Y se levanta y se va. ¿Qué desorden es eso? Porque el Espíritu de Dios es uno solo. No importa que la gente diga, no, es que hay que llevar al suave. No, es que está bien que andemos todos ¿verdad? Hecho una desgracia y los hermanos diciendo que son hermanos. No, es que no es para tanto, hermano. No, es que no hay que meterse con el pelo, no hay que meterse con la barba en los hermanos. Amén. A su nombre. Aleluya. Mejor que nos revisemos. Porque Cristo viene pronto, ese es el problema. ¿Qué tiempo no tenemos? Es mejor que nos revisemos. Porque si somos cristianos, el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros. Si somos cristianos, el Espíritu de Dios tiene que gobernarnos a nosotros. El Espíritu que está en el mundo gobierna el mundo. Pero el Espíritu Santo de Dios gobierna la iglesia. Y a Él le damos la gloria y la honra. Nos va a costar, hermano, nos va a costar. Sí, nos va a costar. Aleluya. Y esto va para el que se los pinta también. Porque hay gente que el pelo se lo pinta. ¿Y qué espíritu que lo está gobernando? Pues no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no es vanaglorioso. No está lleno de vanidad. Lo que Dios dio, dio. Y Él no se equivoca. Si a mí un día se me vuelve blanco completamente el pelo, es porque eso quiere que Dios tenga. Que yo tenga. Dios quiere que eso tenga yo. Y si Él me lo cambia rubio, pues rubio quiere que lo tenga. Pero póngale cuidado a las raíces. Siempre está pendiente. Si me lo mira rubio usted, póngamele cuidado a las raíces. Y pase de cerca ahí si no es que está hueliendo a esos colores, pinturas que se montan. Amén, hermano. Aleluya. Hágase como que me va a sacar pulgas. Voy a verle que hay unas pulguitas, hermano. A ver el cuero de la cabeza negro o rubio ahí. Ah, su nombre. Déjame un aplauso fuerte al Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor, y me ha mandado con una misión. Y el Espíritu de Dios está sobre la iglesia y la ha mandado con la misma misión. No ha cambiado. No ha cambiado. La misión del Señor es la que la iglesia sigue. El Señor la comenzó, pero la iglesia la sigue. Amén, hermano. Y usted me dice, hermano, pero entonces ¿usted por qué se mete con el pelo de nosotros? Yo me meto porque la obra la hizo Dios y la hizo bien. Y si usted anda cambiando porque usted no está contento con lo que Dios le ha dado. Amén, hermano. A mí con los labios todos hinchados ahí. Es que no me gusta porque los labios míos son delgados. Entonces usted tiene que regresar al dealer donde lo hicieron y decirle, Señor, a mí no me gusta cómo me hizo porque estos labios yo los quería así, mire, como de, así, mire, grandes, los quería carnudos, los quería así. Ah, su nombre. Entonces, ¿qué espíritu es el que nos está gobernando? Pues, amén. Aleluya. Debe haber pelos fuertes. Yo siento algo como que ustedes ya compraron las inyecciones. Hay hombres que no, esto no va para las mujeres nada más. Hay hombres que son vanidosos también, que no les gustan los labios delgados que Dios le dio. Eso para que chifle y le cante a Dios. Sino que quieren que se lo hagan carnudos porque así quieren verse mejor, porque alguien le dijo, si tuvieras los labios más gruesos, tú te verías mejor. Una mujer le dijo, no es la esposa de él. Y ella quiere andarse haciendo los labios gruesos para que otra persona lo mire bien. Sacúdase esa desgracia y dígale, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Jehová es el que está sobre mí y me ha mandado para que viva una vida y viva una vida en santidad, para honra y gloria del que me llamó y me dio su Espíritu. A su nombre sea la gloria. Mira Satanás con el Espíritu de Satanás, este hermano, el hermano Judas con el espíritu de Satanás, hermano, hizo una desgracia, fue algo terrible, porque él sintió el remordimiento, después salió corriendo y dijo, no, suélteme al maestro, yo ya no lo vendo.
Y le dijeron, ni siquiera te conocemos, ay, ve que le hace. Y él agarró la fichita, la tiró ahí. Mira, hermano, hay momentos que es tarde para arrepentirse. Hay momentos que es tarde para ya echarse para atrás. Mire, este es el tiempo que el Señor nos ha dado como iglesia Río de Agua Viva. Para que hay algunas cositas que mire, la misma conciencia le está diciendo a usted, no te hagas eso, no hagas eso, no lo hagas así. ¿Por qué lo estás haciendo? Para ver qué te dicen. Y ya la misma conciencia lo ha estado restregando a usted, hermano. Pero usted está esperando a ver qué le dice. Ahora Jehová le dice, el Espíritu de Dios es el que debe estar en ustedes. El Espíritu del Señor debe estar en la iglesia. ¿Por qué se pone triste usted? Hay algo que el Señor está viendo. El Señor dijo bien claro. No dijo, el Espíritu del Señor está por mí por ratito. Me viene como esas tormentas que andaban al otro día, que llueve aquí, llueve allá y no llueve. Y andaba regada la tormenta por todos lados. Así parece la iglesia a veces. El Espíritu de Dios opera en el hermano, aquel hermano. Y el resto, ¿qué pasó? Y usted me dice, hermano, ¿y usted por qué habla así? Que el Espíritu de Dios opera en aquel y opera en aquel. Y hay uno que no opera, es porque se ven los frutos. Por eso se puede ver. Porque usted como a la hora que está presidiendo, a la hora que está cantando, no le echa de ver mucho. Pero a la hora que se ve como vive, y un ratito lo miramos, se da cuenta uno que ahí no está gobernando el Espíritu de Dios. Hay otro espíritu que ha llegado y ha comenzado a gobernar. Por un tiempo gobernó, pero hay un tiempo que se sacó. Y otro espíritu es el que está gobernando hoy. A su nombre. Yo no sé, pero yo lo siento triste. Es que usted quería un mensaje diferente, ¿verdad? Sí, el Señor nos va a mandar un mensaje diferente, pero conforme sea Él. Si Él quiere, lo va a hacer como Él quiera. ¿Cuántos le alaban? Bendito el nombre del Señor. Para Él es la gloria, hermano. No se enojen, no se enojen, no se enojen. Alabe a Dios porque le baje un poquito, pues. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a decir que el Espíritu de Dios está gobernando y es la misma carne, las mismas obras de la carne son las que vamos viendo en el camino? Nos damos cuenta que el Espíritu de Dios lo hemos puesto en disciplina, que el Espíritu de Dios lo hemos sacado y que el que está gobernando es otro. Judas comenzó y me voy con él, estaba en todos los cultos. Pero cuando se dio cuenta que había dinero, dijo, esto me hace mejor. Yo puedo vender al maestro, me llevo, vea, esas 30 monedas de plata. Imagínese usted, 300 a 400 dólares. Hermano, usted puede decir, pero no es nada eso, hermano. Eso para vender al maestro, eso no es nada. Pero muchas veces vendemos al hermano por menos que eso. Usted va a ser profeta. Le habla unas cuantas lenguas. Usted, la hermana de rojo, es un ejemplo. ¿Cómo usted está hablando el Señor? El santo dice esto, usted va a ser profeta, pero no en esta iglesia, en otra iglesia. Su ministerio ha sido tronchado, ha sido ahorcado en esa iglesia donde usted está. Dele patada y váyase y ve a ver si puede llevar unos cuantos porque son los que usted va a gobernar. Gloria a Dios. Hoy sí habló Dios. Y antes, ¿por qué no había hablado Dios? Hay engaño. Por un poquito menos que 400 pesos. Vamos para allá. Seámosle fiel a Dios, hermano. Seámosle fiel a Dios. Aquí va a ser diácono. Usted nunca lo ha puesto. ¿Usted es diácono, hermano? No, hermano, yo no soy diácono. Oh, ¿usted diaconiza, hermano? No, yo no soy diaconisa. Aquí usted va a ser diaconisa, usted va a ser diácono y usted va a ser anciano, usted va a hacer de todo ahí, va a hacer de todo. Porque para ser guía en un lugar tiene que ser diácono. Tiene un título de diácono el guía. El guía es diácono. ¿Sabe que usted ha sido diácono sin saber? Pero ¿cómo quiere el título? Una plaquita ahí, la diaconisa, hermana, y ahí con el nombre y todo, el hermano con el título y es iglesia así, de verdad. Esto Río de Agua Viva, no, eso no sirve. La iglesia sirve, lo que no servimos somos nosotros. Tenemos que revisarnos bien y apegarnos a la palabra, ser obedientes a Dios. Y usted va a ver lo que Él va a hacer. Hay cosas que Él quiere hacer, pero necesita que vea. Imagínense usted, hermano, un hijo, le voy a poner un ejemplo. Un hijo, usted tiene 3 hijos. Y tiene un hijo que es obediente y tiene 2 rebeldes. ¿Con quién va a llevar la situación más tranquila usted? Los hijos rebeldes le piden el teléfono más caro.
Pero el hijo que no es rebelde le dice, dame lo que quiera. ¿Qué va a hacer usted? Va a ir a comprar más caro y se la va a dar al manso. Los dos rebeldes quieren, espero yo que usted no tenga dos rebeldes. Los dos rebeldes quieren un carro, pero quieren un carro que le cueste $30,000. Y no quieren pagarle un 5 porque no quieren trabajar. Pero el obediente le dice, papá o mamá, lo que sea, a mí con tal que me lleve a donde quiero. ¿Qué va a hacer usted? Dejar al mar y le, aquí está. Y los bravos porque no, y ellos no pueden ver que cuando hay una obediencia, cuando hay un sometimiento, hay victoria, hay bendición de parte del cielo. Hay bendición de parte del cielo. ¿Qué espíritu es el que gobierna a nosotros? Queremos que a la fuerza el Señor haga las cosas, porque yo digo así, y si no me dan eso, yo me enojo. Hermano, no se enoje, porque más es lo que va a pasar enojado mucho tiempo. Mejor no se enoje, esté alegre, esté contento, métase con el Señor. Estamos hablando de ayunar los domingos, hermano. Pues ayune los domingos, dígale, Carmen, esto es para que aprenda. Pero si solamente ayuna y está esperando, ay, yo solamente espero las 11 para entregar. Usted no está ayunando, usted lo que está haciendo es una media mímica allí. Sí, porque estar entregando a las 11, hermanos, eso no se vale. Si usted va a entregar, la entrega después del culto. No me diga que vamos al culto a las 7 tampoco. ¿Me está entendiendo? A las 7 de la mañana. ¿Para querer que hagamos? No, hermano, entonces cambiamos el culto para las 7 y tipo 9 estamos entregando. No, le estoy diciendo que después del culto, con el culto que hacemos en este tiempo, para que esta carne sienta verdaderamente qué es lo que usted le está tratando de decir, porque a palabras no atiende esta carne. ¿Cuántos le alaban? A palabras no quiere atender, pero cuando la llevamos a la obediencia del Espíritu, mire, hermano, esta carne va a comenzar a decir, está bien pues. Este final del mes que viene vamos a estar allí desde la mañana, está bien pues. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Ya la vamos entrenando. Saben que para el final de este mes vamos a estar desde la mañana aquí. Y al terminar el culto entregamos, hermano. No, es que vamos a hacer 2 cultos. Y no vamos a entregar al final del primero, sino al final del segundo. Tipo 6 de la tarde. ¿Cuántos le alaban? Bendito sea el nombre del Señor. Que entienda esta carne, que el Espíritu de Dios le conviene que la gobierne. Yo sé, hermano, que usted está cansado, pero hace tiempo que nos venimos a hacer ayunos aquí, no me diga usted. Es diferente la cosa, estar haciendo el ayuno en la casa que estarlo haciendo aquí. Es muy diferente. Pero cuando entendemos eso, vemos la bendición que trae para nuestras almas, hermano. Nuestra vida espiritual es algo glorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que miremos un ejemplo aquí. Dice la palabra del Señor en el Evangelio en el libro de los Hechos, en la carta a los Hechos, capítulo 8. Vamos a ir a los Hechos, capítulo 8. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos creen que hay poder en Jesús, hermano? Vamos a ir a los Hechos, capítulo 8. Poderoso Dios. Santo. Le alabamos porque Él es bueno. Y leemos en el capítulo 8, en su versículo 38. Vamos a leer un hombre que era guiado por el Espíritu del Señor. Capítulo 8, versículo 38. ¿Cómo se lo llamó? Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y le bautizó. ¿De quién está hablando? Estamos hablando de Felipe, que fue enviado por el Espíritu de Dios al desierto para que hablara con el eunuco acerca de lo que leía. Cuando subieron del agua, dice, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué le parece? La obra del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. El Espíritu sabía que iba el eunuco leyendo el libro, pero no lo entendía. Y el Espíritu vio a Felipe que estaba preparado para toda buena obra. Lo manda y le dice, ve al desierto, para el carro, pregúntale, ¿entiendes lo que lee? El eunuco le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Le dijo, amén, eso sabía yo.
porque el Espíritu lo sabía. Y le dijo, ahora te explico. Y le explicó el plan de salvación. El eunuco dijo, he aquí hay agua, porque el plan de salvación lleva el bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice que bajaron del carro, fueron al agua, salieron, y el Espíritu vuelve a tratar con Felipe y le dice, ahora váyate. Dice que el Espíritu tomó, mire qué maravilloso esto. El Espíritu que gobernaba a Felipe dice que lo tomó y lo traspuso. O sea, haga de cuenta usted que el hermano Dylan está aquí sentado dándole a los peroles esto, pum, 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 y cuando de repente usted lo ve allá sentado y usted lo vio pasar aquí. ¿Está por ahí? ¿No lo diga? ¿O ya me lo transpusieron? Está ahí, pero usted ni cerró los ojos y está allá. Y usted dice, oye, pero todavía está haciéndole el platillo ahí. Sí, pero él está allá listo porque él está siendo gobernado, él está siendo guiado. Ahí hay un poder superior que está sobre él. A su nombre se la gloria. Imagínate que usted está en la casa, está sentado allá y su esposa está preparando y usted dice, Dios mío, yo tengo que comenzar el culto y mire qué razón y se me va a hacer tarde. ¿Qué le parece que el Espíritu que está sobre usted lo agarre del sillón y de un solo lo ponga aquí, ni siquiera mire el carro que estaba parado ahí, sino que está ahí? Imagínese la cara de su esposa. A usted, varón. Imagínese su esposa, le queda buscándolo. Ey, ¿dónde estás? ¿Ya andiste el carro? Y le llama, no, yo estoy en la iglesia. ¿Y cómo te fuiste? El Espíritu me traspuso. Aleluya, yo le digo, hermano, capaz que la esposa se pone a orar y ella, Señor, quiero que me transponga y se ponga aquí sin carro. Ojalá que no le vaya a faltar la fe para que también de un solo se pongan allá. Pero el hermano Felipe dice que el Espíritu lo tomó y lo puso, dice, a una ciudad, se lo llevó a una ciudad, dice que él lo llevó por el desierto y dice que predicó por el desierto, dice, y llegó a unas áreas de Soto y Cesarea, predicando el evangelio. O sea que no lo llevó a andar de chismoso, no lo llevó a andar de chambroso, no lo llevó a andar inventando nada, sino que lo llevó predicando el evangelio. Lo sacó del desierto, lo llevó a esa ciudad, a otra ciudad, y no andaba carro. A su nombre sea la gloria. Y nosotros con carro no queremos hacer nada. ¿Verdad, hermano? ¿No es verdad? Que muchas veces cuando llega la hora de culto, mi hermano, el sofá le llega a decir, no te conviene, caballo. Consentite, hombre, mira ese cuerpo, mira esa chulada, mira ese templo, mira esa morada, mira esa capilla. ¿Cómo la vas a ir a maltratar? Tienes que cuidarla, tienes que guardarla para que te dure este camino. El Señor va a estar agradado que tú le cuidas su templo. Déjalo en el sofá, pero no se va a quedar leyendo la Biblia o cantando coro. Se va a quedar viendo la televisión. Hoy nadie mira televisión, va. Quedamos directos nosotros con la televisión. Hoy todo el mundo no mira televisión, puras tablets, puros teléfonos, es lo que miran. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hoy la televisión no le quita el tiempo con Dios. Son los teléfonos. Eso es una prueba terrible. Hay gente que antes mandó a poner las televisiones en los cuartos y tiene una televisión en el cuarto, una televisión en la cocina, una televisión en el comedor, una televisión en la sala, una televisión en el basement, una televisión en el área, una televisión en el carro, y tiene televisión en todos lados. Pero últimamente las televisiones ya no se miran, son los teléfonos, son los dispositivos móviles, porque vamos de aquí, vamos para el baño, ya tenemos marcado por dónde va para el baño, a ojos cerrados y va para el baño, viene del baño, va para la cocina, va para allá y no se cae de la escalera. Porque ya conoce bien, pero los ojos los anda puestos en otra cosa. Pongamos los ojos en Jesús, usted va a ver la gloria que vamos a ver. Y le dedicamos un poco más de tiempo, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. Dice que el hermano Felipe fue traspuesto para seguir predicando el evangelio. Era eficaz en la predicación del evangelio, hermano Felipe. ¿Qué le parece, hermano? ¿No cree usted que debemos de revisarnos qué espíritu es el que nos guía a usted y a mí para dónde vamos y lo que hacemos? Yo creo que deberíamos de preguntarnos, ¿qué espíritu es el que me está guiando? ¿Qué espíritu me va gobernando? Cuando se presentan los problemas, ¿qué espíritu toma control? ¿Hay espíritu de mansedumbre? ¿Hay espíritu de paz? ¿Hay un ambiente de armonía? ¿O solamente es de mecha corta a los hermanos? Que no lo vayan a tocar porque explotó. ¿Qué espíritu? Pregúntese eso usted. Cuando llega al punto, hermano, donde usted explota, pregúntese qué espíritu fue el que gobernó aquí. ¿Qué fue lo que me llevó ahí?
Y se da cuenta que no era el Espíritu del Señor, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque por cuanto me ha ungido, me ha limpiado la lengua, me la ha preparado para hablar las cosas buenas que el cielo quiere que hablemos aquí. Fuera diferente. ¿Sabe que la hora que hicimos anoche fue una hora de parte del Señor? No dolió. Yo sé que a usted le dolió. Yo vi el dolor con que llevaba la bolsa a la mano. Ay, Dios mío. Hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el sábado? ¿Por qué no el lunes? ¿Por qué no el martes? ¿Por qué no el jueves? Es porque no estamos aquí. Porque el sábado estamos aquí. Es por eso. ¿Por qué, hermano? No sea así, ténganos misericordia. Si hay misericordia de parte del cielo, y es por eso que nos llevó allí. Pero esa obra era de parte del Espíritu de Dios, para honra y gloria de su nombre. Aleluya. El aplauso fuerte al Señor, porque Él viene pronto. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 1. Quiero que lo leamos juntos. Efesios 2, perdón. Aleluya. Efesios 2. Y vamos a leer el 1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga bien, un día estuvimos y hoy en día hay multitudes, billones de personas que están operando bajo este espíritu, obedeciendo al que a usted y yo antes le obedecimos. Pero hoy tenemos la bendición que contamos con el poder del Espíritu Santo de Dios para que nos gobierne y nos lleve y hacer lo que le agrada a Dios. Hechos capítulo 10. Alabado el nombre del Señor. Gloria al Señor. Quiero que leamos un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 10, y dice así: había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio. Dice la palabra del Señor que era centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole al ángel, oye bien, él mirándole al ángel fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oiga bien lo que pasa en este momento. El Espíritu Santo de Dios está enterado de que hay un hombre, de que en el cielo se está reconociendo un hombre gentil, un hombre que era considerado no parte del pueblo de Dios, pero tenía una actitud de ese hombre que era un hombre justo y piadoso, un hombre temeroso de Dios, y eso le agradó a Dios, aunque era gentil. El Espíritu Santo es movido a mover un ángel para que hable con Cornelio, y es movido a mover un ángel para que hable con Pedro, porque dice que Pedro estaba en un momento que él dice que Dios comenzó a tratar con Cornelio, con Cornelio y con Pedro. Dice que se le apareció un ángel a Pedro, una visión donde se le hablaba a Pedro y se le decía a él cómo él tenía la visión cerrada de que los gentiles no eran parte del pueblo de Dios, mas Dios lo prepara, y es el Espíritu Santo el que está gobernando, está obrando en ese momento, y habla con Pedro y le enseña cuál es el nuevo plan de Dios para salvar a los gentiles también, y le enseña que no le llame inmundo o común a lo que ya Dios
ha tomado en cuenta para limpiarlo o lo ha limpiado. Y dice la palabra del Señor que cuando los hombres que ha mandado Cornelio a la casa donde él se estaba hospedando, vea bien que el Espíritu da direcciones también y nadie se pierde, ¿no? Como las direcciones que nos dan a veces, y no importa lo que use ustedes para navegación, muchas veces nos pierden y nos van a dejar por allá y uno dice, pero ¿y dónde? ¿Y qué pasó aquí? El Espíritu de Dios no se pierde. Él tiene mapeado todo y sabe dónde está todo aquel que le importa. Y dice que llegan los hombres a tocar la puerta en ese momento. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que el Espíritu de Dios le habla directamente con palabras audibles a Pedro. Y le dice, ahí están los hombres, sé obediente y ve a dónde ellos te van a llamar, porque yo estoy en el asunto. ¿Cuántos le alaban al Señor? El Espíritu de Dios es maravilloso, hermano. Y vamos a ver la gloria de Dios cuando somos obedientes a Él. Amén. Nos va a costar, porque imagínense, Pedro llega ahí, él quería comer y él quería descansar, él quería estar ahí en ese lugar, pero Dios le manda a hablar y le dice, ahí vienen esos hombres, son mandados por mí, ve a la casa de ese hombre, porque yo tengo un plan de salvación con él, síguelo, ve con ellos. Dice que se quedaron esa noche ahí, descansaron, y el siguiente día agarraron de camino para llegar hasta la casa del centurión. Y cuando llegaron allá dice que el poder de Dios se manifestó de una manera tan gloriosa. Mírense, Pedro no le cree. Pedro no toma en cuenta porque está siendo operado. Porque Pedro tenía una convicción. Él sabía que la salvación era para los judíos, que los gentiles estaban afuera de esto. Mas Dios le enseña en esa visión. No fue un sueño, fue una visión. Igual como el Espíritu le da la visión a este hombre, le da la visión a Pedro. Habla con uno, habla con el otro, los prepara para hacer la obra del Señor. Porque cuando usted y yo aprendemos a ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, hermano, vamos a hacer la obra del Señor y no nos vamos a equivocar. Vamos a hacer la obra del Señor con valentía. Nos va a costar, sí nos va a costar, porque Pedro comenzó a cuestionar, ¿pero por qué? Y le dijo, pues no le llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Pedro tuvo que aprender de que no solamente Dios iba a trabajar con los judíos, sino también con los gentiles. Imagínense si hubiera habido gente que estaba determinada a no dejar pasar el evangelio, hermano. Miren lo que pasó en el pueblo gentil. Tuvo que levantar un ángel para que hablara con ese hombre, porque no había hombres entre los gentiles que pudieran hablarle a otro gentil. Dios es poderoso y Dios tiene la capacidad para poder tratar con cada uno de nosotros donde estamos. Cornelio era un hombre que no había hecho la confesión de fe, pero era un hombre creyente, creía en Dios, un hombre temeroso a Dios. Dice que cuando Pedro llegó donde estaba y le dijo, bueno, ¿para qué me han hecho venir a este lugar? Y comenzó este hombre a contarle y le dijo, esto es lo que pasó. Cuando yo estaba en la hora novena, vino un ángel, me habló y me dijo esto y esto y esto, manda por Pedro que él te va a explicar. Y dice que la palabra se le fue dada a Pedro en la boca. Miren qué maravilloso esto, hermano. Dice que la palabra que Pedro tenía que hablarle a este hombre, a esta familia gentil, se le fue dada de parte de Dios. Él comenzó a abrir la boca y Dios le llenó la boca de palabras para que le hablara. Una palabra que llevó a entender a esta gente que Dios era Dios y que Jesús de Nazaret era el único Salvador y que él tenía que reconocerlo como su Señor para que fueran salvos ellos. Este hombre en su casa. Aleluya. ¿Sabe que mientras lo leía, hermano, uno puede ver en el Espíritu, notar en el Espíritu aquello que sucedió? Yo no sé cuántos se han metido en la palabra. Alguien puede levantar la manito que me diga, yo me he metido en la palabra mientras la leo. Gloria a Dios por usted. Mientras usted lee la palabra, usted puede meterse en la palabra y ser parte de la palabra y vivir la palabra en el momento que estuvo sucediendo eso que se escribió. Y mientras caminaba en la palabra, me pude dar cuenta, hermano, aquello glorioso que había en esa palabra. Yo le insto que lo lea. Y procure, pídele al Señor, dígale, quiero que me guíe, quiero que me haga caminar en esta palabra. Yo quiero adentrarme, yo quiero meterme en esta palabra y caminar en ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero vivir esta palabra, pero en el momento que está pasando. Y usted entiende, hermano, lo glorioso que es esto. Dice que habían hombres que estaban con Pedro, de los que acompañaban a Pedro en lo que era la predicación, estaban con él en esa casa. Y dice que decidieron acompañarlo para ir a donde iba a ver a Cornelio. Y dice que estos hombres llegaron ahí. Cuando Pedro comenzó a hablar, Cornelio comenzó a entender. Y dice que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre la casa de Cornelio y llenó la casa de Cornelio y llenó la vida de Cornelio y llenó la familia de Cornelio y llenó los amigos de Cornelio de la gloria misma de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo de Dios, que es fuego, les daba que hablaran. A su nombre sea la gloria.
Mira bien, Pedro hubiera sido gobernado por la carne, como él atendía muchas veces a cederle a la carne un poco. Él no hubiera visto esto. Él no hubiera visto esto glorioso que Dios tenía preparado para él, para que viera. Y él se acordó del día de Pentecostés. Óigame, este es el Pentecostés aquí en la casa de los gentiles. Y imagínense lo chocante que era ver que el Pentecostés había sido guardado para la primicia de Israel. Y ahora lo estaba viendo en la primicia de los gentiles. ¡Cuán glorioso era eso! Porque el Espíritu Santo de Dios era el que estaba gobernando la vida de el hermano Pedro. Imagínate, Pedro se queda en la rebeldía. No, hombre, el evangelio es para los judíos nada más. Los gentiles, ellos no tienen parte en esto. ¿Yo por qué? Y estos hombres no les creo yo. Pero como el Espíritu gobernaba a Pedro, el Espíritu le habló a Pedro y le dijo: Pedro, yo sé lo cabezón que sos, pero esta vez tenés que ir. Aunque tú hayas creído lo que hayas creído siempre de los gentiles, ya no es lo que tú crees, porque ya los limpió Jehová. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Es necesario que entendamos, hermanos, nos dejemos gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Y hay peleas que no son suyas. Usted no tiene que pelearlas, usted tiene que dárselas al Señor. Porque el que gobierna hoy no es el mismo que gobierna el mundo. El que gobierna hoy su casa es el Santo de Israel. Aleluya. Si a usted lo está llevando el Espíritu que gobierna en las tinieblas, actuar, aparecer como algo, un aspecto como que no es cristiano, reprenda eso en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios gobierna mi vida hoy. El Espíritu Santo de Dios toma control completamente, y lo que yo diga y lo que yo haga, que sea conforme a lo que tú quieres. Que lo que allá se diga es lo que a mí se me diga. ¿Sabe que el Espíritu Santo lleva lo que usted y yo hablamos y trae lo que allá se habla? El Espíritu Santo está trabajando así. El Espíritu Santo está llevando lo que usted y yo queremos que Dios sepa, y el Espíritu Santo está trayendo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. El problema es que muchas veces el Espíritu Santo no puede gobernar a tiempo completo porque usted y yo no lo dejamos. Venimos al culto, pero vivimos en rebeldía. Queremos ser salvos, pero nos gusta el mundo, nos gustan los placeres del mundo. Amén. Estamos haciendo lo correcto. Venir viniendo al culto, pero lo estamos haciendo incorrectamente. Es bueno que aprendamos a creerle a Dios. Porque si estamos en el perfecto orden de Dios, todo lo que hagamos, hermano, esto va a ser algo glorioso. Mire que se le dijo a Josué. Le dijeron: Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y no temas ni desmayes. Mira bien que esta palabra no se aparte de tu boca, y en ella medites de día y de noche. O sea que no era de vez en cuando, era todo el tiempo. Que medites en ella de día y de noche. Él le dijo: yo voy a estar contigo. Yo voy a hacer prosperar lo que sea que tú hagas, pero quiero que te mantengas en mí. Quiero que te mantengas en esa obediencia. Quiero que te mantengas dentro del poder de Dios. Y usted va a ver que las cosas son diferentes, hermano. Entrar en obediencia de Dios, eso nos va a ser va a ser una bendición tan grande para la iglesia, hermano. Una bendición grande para la familia. Una bendición. Mire, si usted aquí le predicamos que vivan en paz en sus hogares, pero si usted no toma en cuenta esa palabra, usted va a vivir como perro y gato en su hogar. Y usted va a ser derrotado cada vez. Pero cuando usted aprende a escuchar esa palabra, que viva en paz y en santidad en su hogar, usted se va a dar cuenta que es algo glorioso, hermano. Usted va a tener victoria en su casa, victoria en su trabajo, victoria en la iglesia, victoria en la vida espiritual, victoria en la vida que lleva usted, hermano, secular. Usted va a tener victoria. Amén, hermano. Entonces tenemos que aprender a escuchar esta palabra y a tomarla en cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, y si usted quiere ver
lo que yo le digo que pasó con Pedro, usted y yo lo podemos encontrar en Hechos 10, 19, lo leemos y usted da cuenta de la bendición que fue testigo Pedro en la casa de Cornelio. Dice 10, 19 de los Hechos. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí. Oiga bien, ¿qué era lo que gobernaba Pedro? Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 varones te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué espíritu, verdad? Eso es aprender a operar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pedro había sido ungido por el poder de Dios para hacer la obra que el Señor quería hacer. El Señor hubiera querido conocer al centurión. Él hubiera querido conocer a este hombre, entrar a la casa de este hombre. Pero como el Señor ya no estaba, había dejado de encargado a Pedro. Usó los ángeles, el Espíritu usó los ángeles para hablar con uno, para hablar con el otro, preparar. Y ahora tiene que hablar personalmente. Y le dice, Pedro, es tú el que tienes que ir. Ahí están los 3 hombres. Sabía que eran 3. Mire, si Pedro le pregunta cuáles son los nombres, le dice los nombres. ¿Cuántos saben que el Espíritu sabe todo? Le dice los nombres. Y dice, si Pedro le pregunta cuáles son los apellidos, le dice el apellido. Si le pregunta cuándo nacieron, le dice la fecha de nacimiento también. Si le pregunta dónde nacieron, le dice dónde nacieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo conoce todo. Para que la gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Segunda carta a Timoteo. Vamos a leer segunda carta a Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Oiga bien lo que el Señor nos ha dado. Qué regalo, ¿verdad, hermano? ¿No se alegra usted por el regalo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A su nombre sea la gloria. Le aplauso fuerte al Señor. Lo vamos a dejar hasta ahí.